Será el Papa quien, con la señal de la cruz, de comienzo a esta nueva audiencia general. Escuchémosle. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando los discípulos lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Esta audiencia se hará en 2 lugares diferentes. Nosotros aquí, en el aula Pablo VI, y otro grupo se encuentra en la Basílica, porque erais tantos, no se podía hacer en la plaza. Parece que hace un poco de frío. Mejor hacerlo aquí adentro. El grupo que está en la Basílica sigue por las pantallas gigantes lo que nosotros hacemos aquí. Entonces, saludemos a los que están en la Basílica con un aplauso. Continuemos entonces con la catequesis sobre la Santa Misa. A la liturgia de la palabra, a la cual me he detenido en las catequesis pasadas, sigue la otra parte de la misa, que es la liturgia eucarística. En ella, a través de los santos signos, la Iglesia hace presente continuamente el sacrificio de la nueva alianza, sigilada por Jesús sobre el altar de la cruz. Ha sido el primer altar cristiano, el de la cruz. Y cuando nosotros nos acercamos al altar para celebrar la misa, nuestra memoria se dirige al altar de la cruz, donde se ha hecho el primer sacrificio. El sacerdote que en la misa representa a Cristo realiza lo que el Señor mismo hizo y confió a los discípulos en la última cena. Tomó el pan y el cáliz, dio gracia, lo dio a los discípulos diciendo: tomad, comed, bebed, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Haced esto en memoria mía. Obediente al mandamiento de Jesús, la Iglesia ha dispuesto la liturgia eucarística y en momenti dice que corresponden a las palabras y a los gestos realizados por Él, por Jesús, la vigilia de su pasión. Así, en la preparación de los dones, son llevados al altar el pan y el vino, es decir, los elementos que Cristo tomó en sus manos. En la plegaria eucarística damos gracias a Dios por la obra de la redención y las ofrendas se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Siguen la fracción del pan y la comunión, mediante la cual revivimos la experiencia de los apóstoles que recibieron los dones eucarísticos de las manos del mismo Cristo. Al primer gesto de Jesús, tomó el pan y el cáliz del vino, corresponde, por lo tanto, la preparación de los dones, la primera parte de la liturgia eucarística. Y está bien que sean los fieles que presenten al sacerdote el pan y el vino,
porque ellos significan la ofrenda espiritual de la Iglesia ahí recogida para la Eucaristía. Si bien hoy los fieles no llevan más como un tiempo el propio pan y el vino destinados a la liturgia, todavía el rito de la presentación de estos dones conserva su valor y significado espiritual. Y referente a esto es significativo que ordinariamente un nuevo presbítero, el obispo, cuando le entrega el pan y el vino, dice: recibe las ofrendas del pueblo santo para el sacrificio eucarístico. El pueblo de Dios que lleva la ofrenda, el pan y el vino, la gran ofrenda para la misa. Por lo tanto, en los signos del pan y del vino, el pueblo fiel pone su propia ofrenda en las manos del sacerdote, el cual la pone sobre el altar o en la mesa del Señor, que es el centro de toda la liturgia eucarística. Es el centro de la misa, es el altar. El altar es Cristo. Siempre mirando al altar, que es el centro de la misa. En el fruto de la tierra y en el trabajo del hombre viene, por lo tanto, ofrecido el compromiso de los fieles para hacer de sí mismos, obedientes a la divina palabra, un sacrificio grato a Dios Padre Omnipotente, por el bien de toda su santa Iglesia. Así la vida de los fieles, su sufrimiento, su oración, su trabajo, están unidos a los de Cristo y a su ofrenda total. De este modo adquieren un nuevo valor. Cierto, es poca cosa nuestra ofrenda, pero Cristo tiene necesidad de este poco. Nos pide poco el Señor y nos da tanto. Nos pide poco, nos pide buena voluntad en la vida ordinaria, corazón abierto, nos pide ganas de ser mejores para darse a sí mismo, a nosotros en la Eucaristía. Nos pide estas ofrendas simbólicas que después se convertirán en el cuerpo y en la sangre. Una imagen de este movimiento oblativo de oración se representa en el incienso, que consumido en el fuego libera un humo perfumado que se eleva hacia lo alto. Inciensar las ofrendas, como se hace en los días de fiesta, incenciar la cruz, el altar, al sacerdote, al pueblo sacerdotal, manifiesta visiblemente el vínculo de ofrenda que une todas estas realidades al sacrificio de Cristo. No olvidéis que está el altar, es que es Cristo, pero siempre en referencia al primer altar, que es la cruz. Y sobre el altar, que es Cristo, llevamos el poco de nuestros dones, el pan, el vino, que después se convertirán en aquel tanto, en Jesús mismo, que se da a nosotros. Y todo esto es cuanto expresa la oración sobre las ofrendas. En ella el sacerdote pide a Dios que acepte los dones que la Iglesia le ofrece, invocando el fruto del admirable intercambio entre nuestra pobreza y su riqueza. En el pan y en el vino le presentamos la oferta de nuestra vida para que sea transformada por el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo y se convierte con él en una sola ofrenda espiritual grata al Padre. Mientras se concluye así la preparación de los dones, se dispone luego
a la plegaria eucarística, la espiritualidad del dono de sí, que este momento de la misa nos enseña, pueda iluminar nuestros días, las relaciones con los demás, lo que hacemos, los sufrimientos que encontramos, ayudándonos a construir la ciudad terrenal, iluminados por el Evangelio. Gracias. Y ahora llegamos a un punto de nuestra retransmisión que no necesita traducción, el momento de la lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia eucarística, la Iglesia, obediente al mandato de Jesús, hace presente el sacrificio de la nueva alianza sellada por Él en el altar de la cruz. Para ello usa los mismos signos y gestos que realizó Jesús la víspera de su pasión. Primero es la preparación de los dones, momento en el que se traen al altar el pan y el vino, los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos. En esta ofrenda espiritual de toda la Iglesia se recoge la vida, los sufrimientos, las oraciones y los trabajos de todos los fieles, que se unen a los de Cristo en una única ofrenda. Por eso es muy bueno que sean los fieles quienes presenten al sacerdote el pan y el vino para que los deposite sobre el altar. Nos puede parecer poco lo que nosotros ofrecemos, pero ese poco es lo que necesita Jesús para transformarlo en el don eucarístico, capaz de alimentar a todos y de hermanar a todos en su cuerpo, que es la Iglesia. Con la oración sobre las ofrendas, el sacerdote pide a Dios que acepte nuestra pobre ofrenda y que la transforme con el poder del Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo, que, como el incienso, sube al Padre, que lo recibe con agrado. Este momento de la misa está impregnado de una profunda espiritualidad de donación de uno mismo, que ilumina toda nuestra vida y nuestras relaciones con los demás, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. En este tiempo de Cuaresma, los animo a vivir profundamente la espiritualidad de la entrega que la Eucaristía nos enseña, de modo que la oración, el ayuno y la limosna de estos días den frutos concretos de auténtica conversión del corazón. Muchas gracias. Os agradecemos el habernos acompañado esta mañana.